Estamos en presencia de las reglas congas de palo monte o palo mayombe, donde juega una parte importante las patipembas o signos religiosos o signos mágicos. Nunca en la vida se atreva a hacer un signo que usted no sabe los significados de ellos, ya que esto le puede traer consecuencias, y cuando usted puede mandar un espíritu, ese espíritu puede ir para encima de usted. Vemos dos lanzas y a la vez dos ñocas o 21, dos serpientes. Esto está representando a Sarabanda porque tiene lanzas. Este no es el signo de Sarabanda, pero sí tiene estrellas de Sarabanda, al cual se identifica esta identidad. Sabemos todo que la firma de Sarabanda, la más común, es la S, pero de este modo también representamos a Sarabanda cuando existen personas que están mirando y usted no quiere por ninguna razón que sepan por el camino que va a ir su trabajo. Esa es la forma que tiene de poner una firma de Sarabanda sin él identificarlo. Esa firma sirve para guerrear, esa firma sirve para levantar letras de muerte o letras de accidente, y siempre que se haga esa firma, casi siempre se va a utilizar para hacer el mal. Cuando pintamos una carabela con una cruz encima, estamos hablando de un muerto palero de ensamble de Dios, un muerto que se va a utilizar para realizar buenas artes. Cuando pintamos una flecha, siempre atrás le hacemos 4 muecas, que así es como se identifica una flecha en las patipembas o signos religiosos. Si bien cuando hacemos esta carabela o esta quillumba o la representación de este muerto, siempre va a ser un espíritu de la enganga, pero de ensamble, de Dios. Siempre utilizamos este tipo de espíritu para hacerles bien a las personas. Tenemos que tener cuidado y no traslimitar el curso que tenemos y andar por un solo camino, ya que pudiéramos tener muchas complicaciones cuando brincamos algún lindero o brincamos algo que no sabemos lo que es. No nos atrevemos a hacer ningún signo que no sabemos su significado, ya que esto nos puede acarrear graves consecuencias levantando letras que usted a lo mejor ni conoce. Esta firma es representativa también del propio Sarabanda. Esta firma puede utilizarse para hacer el bien o para hacer el mal, de acuerdo a los círculos o cruces que tenga dentro del signo. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Siempre que ustedes hacen un signo de Sarabanda, puede hacerse, en vez de con 0 ahí, con bisongo, con cruces, 4 cruces. Cuando trabajamos con 2 ceros y 2 cruces, en cualquier signo que nosotros hagamos, estamos representando a Luceromonte Leguá también. El signo es de Sarabanda, pero con camino de Lucero, el Cuyo, el Leguá, que va a abrir los caminos en el trabajo que estamos haciendo. Sarabanda, dueño del hierro y del monte, juega un papel importante en los fundamentos de Nganga. Posiblemente sea una de las entidades fuertes que existen en él. Por eso nos adentramos una vez más a conocer sobre estos rituales, dando la oportunidad
a todos aquellos enguellos y tatas que puedan obtener mayores conocimientos cuando ellos hacen sus trabajos. El motivo que se ha hecho estos videos es para que las personas que están perdidas en esta religión puedan entender y comprender mucho más sobre esta cultura. Cuando hacemos embeles o machetes o pintamos embeles o machetes, siempre ponemos también embeles verdaderos de la forma que están hechos cruzados, como están hechos en la firma. O sea, que cuando usted pinta estos embeles, usted también pone embeles verdaderos encima de esos embeles que están pintados. Los embeles o machetes pertenecen a Isasi Sasi, Siete Rayos, Santa Bárbara Bendita. A pesar de que todas las identidades pueden usar machete, cuando se pinta este embele o machete, estos embeles o machetes, estamos en representación de Isasi Sasi, Siete Rayos, para aquel que no conoce lo que es significado. O sea, que cuando nosotros vamos a hacer cualquier trabajo para guerrear, para resolver cualquier problema, pintamos estos embeles dándole la oportunidad al propio Siete Rayos y Sasi Sasi que defienda lo que estamos nosotros trabajando o haciendo, para que él sea guardián del propio trabajo que se hace. Yo no quiero complicar a las personas y quiero ir dando poco a poco todo esto, porque no quiero que se confundan al yo expresar de un modo sencillo y claro cómo es que puede trabajar un gangulero cuando presenta cualquier firma, y no aconsejamos a nadie que si no sabe un signo no lo haga, porque éste levanta letras buenas o malas de acorde a lo que usted está haciendo. Los embeles pueden ir pintados con la firma de Siete Rayos, la flecha que hemos presentado. Siempre hacemos una flecha para arriba, siempre hacemos una flecha para abajo. Ahora está representado en esta sola flecha el propio Guatarián Baochosi, el cazador que nunca falla. Si bien estas flechas pueden estar en el palmo derecho para arriba, cuando lo viramos tiene que estar la flecha hacia abajo. Así que para aquellos tataíta y enguellos que comprendan mucho más sobre esta religión. Mayombe encierra en sí la fuerza de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe son poderosos porque poseen la fuerza que da muchas veces el palero, el ser vivo, a estos espíritus materializados. Todos los espíritus que trabajamos con ellos son espíritus oscuros. Los espíritus de luz nunca toman sangres. Los espíritus de luz no toman menga, como dicen. Por eso, toda ganga que se trabaje con ella, cristianas o judías, se trabaja con muertos oscuros que tienen conocimiento de lo que ellos son en vida. Vemos aquí unas de las representaciones, porque hay varias, de Centella, la dueña de los espíritus, cuando ella se va a hacer un trabajo directo con Campofinda, el cementerio. Esa identidad se pinta de esta manera. Y siempre que hagamos un trabajo para dar una ofrenda a Centella y hacemos un trabajo de guerra en contra de cualquier persona, podemos pintar este signo que va a traer el permiso de trabajar con otros espíritus. Si usted tiene el caracol de 7 sayas, 9 sayas en su fundamento, que es la puerta abierta a acoger el espíritu del cementerio sin tener que ir adentro del cementerio, directo desde la enganga. Por eso es importante los fundamentos que utiliza el gangulero, porque esto nos hace poder trabajar directo
con identidades que muchas veces son temidas hasta por los propios paleros. Es muy trágico cuando te trabajan directamente con centella, poniendo cruces que están representando al cementerio y ella gobernando a esos espíritus. Por eso ella permite que el gangulero o el palero jale espíritus, o que la enganga jale espíritu cuando pintamos este tipo de signo. Simplemente podemos pintar a los lados en docking y esto nos va a cambiar directo para trabajos malos, pero esto está haciendo un trabajo bueno porque tiene una cruz aquí abajo de las canillas del muerto, que esto es lo que representa. Bueno, yo creo que van a estar captando muchas más cosas y que al menos escriban dando su opinión y diciendo lo que quisieran ver para yo ponerlo. Aquí vemos la firma, una de las firmas más comunes que existen de zarabanda. Cuando hacen 7 rayos zarabanda, esta flecha va como la flecha de 7 rayos, la que dijimos anteriormente, que va con un palo pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande, terminado en cruz, empezado en cruz y terminado en cruz. Aquí estamos haciendo la identificación del propio zarabanda, la enquele de zarabanda, que muchas veces también es utilizado en el enquele de lucero madrugada, cuando está en media luna, que pintamos la media luna, pintamos este tipo de estrella, que es de zarabanda, jugando un papel directo en el monte, y así esta identidad se puede trabajar con ella para abrir los caminos, para tener guerra. Esta firma, si usted pinta una carabela de Intoquín, ya está trabajando malo. Si pinta una carabela de ensamble como la que hemos enseñado con la cruz arriba, está trabajando bueno. O sea que estas firmas son utilizadas para hacerles bien o para hacerles mal, dependiendo el palero de lo que necesite para trabajar con él. Por eso enseñamos una vez más estas formas primitivas, porque no queremos que ninguna persona en esta religión esté faltante ni de patipemba, ni de signo, ni de conocimiento, que el padrino de usted lo tiene que dar, que no soy yo el que lo tiene que dar, que es su padrino, pero como su padrino también lo rayaron y le dieron 4 firmas, le dieron la firma de Cuatro Vientos, le dieron la firma de Zarabanda y le dieron la firma de cualquier otra. Le dieron la firma de Lucero Monte, le dieron la firma de Siete Rayos, la de Zarabanda. Las otras no la conocí. La ven, pero no saben lo que es. Aquí vemos Yami Munanzo Congo. Este círculo con 2 ceros significa Mamá Chola, la caridad del cobre. Pero cuando están todas estas muecas alrededor de este signo, estoy representando a mi Munanzo Congo. Siempre que usted vea esto, representa al Munanzo Congo mío. Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, Endoquín Mayombe. Si bien también representa el Entoto Yaca en África, la tierra Conga en África, el Entoto Yaca. Si pintamos este tipo de flecha, podemos hacer una limpieza con Guatariamba o Chosi, San Norberto, el cazador que siempre da en el blanco. Podemos pintar
una flecha para acá, para adelante y otra flecha